Hola a todos, bienvenidos al episodio 75 del Mítico Benfica, el podcast en español dedicado al incomparable Sport Lisboa y Benfica. Mi nombre es Ricardo y aquí estamos para un episodio más, en este caso un episodio del mercado de fichajes que terminó ayer. Estamos grabando el día 1 de febrero y vamos a hablar del más reciente fichaje que viene de Argentina, otro fichaje de Argentina. En nuestro club ha estado particularmente activo en este mercado de enero. Empezamos con Marcos Leonardo, que viene del Santos. También tenemos a Álvaro Carreras, el lateral zurdo español que ha venido del Manchester United, pero estaba en el Granada. Después hemos tenido al primer argentino, digamos, del mercado de enero, a Benjamín Rolaiser, y hemos hecho episodios sobre esos tres jugadores y claro que si hay un cuarto jugador, haremos un episodio más. En este caso, ayer se hizo oficial el fichaje de Gianluca Prestiani, que ya se rumoreaba hace muchas semanas y finalmente se concretó este fichaje. Y entonces, para hablar de este jugador de tan solo 18 años, que los hizo ayer, día 31, exactamente el último día de mercado, tenemos con nosotros la compañía de la comentarista y periodista argentina Diana Morales. Hola Diana, ¿qué tal? Hola Ricardo, muchas gracias por la invitación nuevamente. Así que se sigue agrandando la familia argentina y el Benfica, así que bueno, vamos a hablar entonces de este nuevo fichaje otra vez. Muy bien, un gusto tener aquí con nosotros. El episodio anterior creo que lo hemos hecho muy bien, hemos tenido muchas visualizaciones y por lo tanto felicitarte por ese trabajo también y por lo mucho que nos has enseñado. Y también hoy para aprender un poco más sobre Gianluca Prestiani, que nació en Ciudadela, tiene 18 años, como hemos dicho, tiene esa doble nacionalidad, de argentina e italiana, 1,66 m, 54 kilos. Es un delantero que juega por las bandas, creo que sobre todo por el lado derecho, y firma un contrato hasta el 2029. Diana, quizá creo que sería interesante intentar entender un poco el contexto en el que creció Gianluca. ¿Qué nos puedes hablar del contexto en el Vélez y del contexto del club y cómo ha sido un poco su recorrido hasta el día de hoy, sabiendo que él no tiene un gran recorrido porque todavía es muy joven, pero ¿qué nos puedes contar de ese contexto en el Vélez? Bueno, definitivamente Prestiani es otra de las grandes figuras que ha surgido en el fútbol argentino, así que nuevamente el Benfica, muy bien en los fichajes, muy bien en el scouting y buscando ahí buenas piezas para reforzar su plantilla, porque realmente Prestiani, como lo decís, es muy joven, recién está dando sus primeros pasos en lo que es la primera división del fútbol, particularmente los dio acá en Argentina, es un chico crecido, criado, mejor dicho, ahí en Vélez, es muy de Vélez. Lamentablemente, y un poquito de la mano con lo que te comentaba en el capítulo anterior cuando hablábamos del fichaje de Rolaiser, el fútbol argentino pasa un momento complicado, justamente la liga y los clubes no pasan muy buenos momentos. Vélez particularmente en la última temporada estuvo muy complicado con el descenso, estuvo a punto de descender, se salva a último momento. En ese contexto complicado también hubo muchos altercados con la barra de Vélez. Lamentablemente, Prestiani fue uno de las víctimas. Entonces tuvo ahí un hecho violento, o sea, un hecho muy, muy triste que se terminó dando un apriete de la barra al plantel. Prestiani, que encima tenía 17 años, nada tenía que ver con el contexto del club, porque esto pasa más por una cuestión dirigencial que futbolística, que obviamente termina repercutiendo en el rendimiento del primer equipo, pero nada Ujú. tenía que ver ni siquiera los jugadores, muchísimo menos Prestiani, pero bueno, él tuvo que sufrir un hecho de violencia por la barra, así que ahí es donde se empieza a hablar mucho más de la posible salida. Se empiezan a nombrar muchos clubes, él después de ese hecho obviamente tuvo mucho más en claro que se quería ir de Vélez y del fútbol Claro. argentino en particular, entonces ahí surge la posibilidad de que refuerce al Benfica, después fue tomando mucha más forma y finalmente ayer se termina haciendo público y oficial, pero bueno, ese es el contexto en el que venía un poco Vélez y Prestiani en particular. Un hecho muy triste el que tuvo que vivir, pero que mucho tenía que ver por el presente futbolístico de Vélez, que era muy malo y que estuvo a punto de descender.
Muy bien. En el 2023 él ha jugado 33 partidos, 18 de titular, 16 de titular, perdón, y ha marcado 3 goles. Por lo tanto, es un jugador que, según he leído, es el jugador más joven que alguna vez jugó por el Vélez. Por lo tanto, ha jugado creo que con 17 años. ¿Me lo confirmas? Exactamente, sí, sí, es uno de los más jóvenes. Ujú, muy bien. Entonces, hablemos un poco también de antes de hablar de sus características, verdad que tiene un recorrido corto pero muy impactante, tanto que se rumoreaba mucho sobre el interés del Fútbol Club Barcelona, del Real Madrid y también del Benfica, claro, y acabó en nuestro club. Am, ¿qué, no sé si puedes compartir un poco por qué este recorrido es tan corto pero tan impactante. Y se puede saber también un poco de su experiencia en la sub-17 de Argentina, del albiceleste, en que ha sido entrenado por Pablo Aimar. Nada más y nada menos, un viejo conocido del Benfica. Ujú, Entonces, sí, es un recorrido corto, tanto a nivel de clubes como lo es también en la selección sub-17, pero bueno, ya el talento es incontrolable. Cuando sos bueno y no importa la edad claro. que tengas, en Prestiani particularmente se empezó a notar desde muy chiquito y mucho tiene que ver también con esta cuestión que se está dando en el fútbol en general, no solamente en Argentina, que cada vez debutan más jóvenes, empiezan a tener mucho más rodaje en la primera división y obviamente empiezan a captar la atención de grandes clubes. En Prestiani pasó exactamente lo mismo, debuta muy chico, empieza a tener una gran irrupción en el fútbol argentino, empieza a gustar con su fútbol, es un futbolista más de los lujitos, entonces es interesante verlo desde ahí, llama mucho la atención. Entonces, nada, como te digo, sí, casi 39 partidos jugados en Vélez, debutó en 2022 en la sub-17, tiene poquitos partidos, 9 partidos tiene, pero justamente empieza a hacerse notar, empieza a pisar fuerte. ¿Por qué no? Dentro de poco, si es que así lo quiere, podríamos llegar a verlo en la selección argentina mayor. Porque Ujú, también esto que comentabas, de que está Pablo Aimar, que tiene una gran relación con Scaloni, entonces empieza a dar también ese recambio generacional. Prestiani, por supuesto, es uno de los grandes apuntados. Veremos qué pasa a futuro. Pero como te digo, a pesar de haber cumplido recién los 18 años, empieza a tener ujú. una gran repercusión por todo el talento que tiene, que ahora más en detalle lo vamos a hablar con cositas para pulir, pero como te digo, cuando uno es bueno y no lo podés ocultar con nada. Muy bien. Entonces, hablemos de sus características. Yo he visto algunos vídeos en YouTube, claro, que es la poquísima información que tenemos de momento. Hablemos primero de sus puntos fuertes. ¿Qué destacarías en Gianluca Prestiani? Bueno, como lo estamos hablando hace un momento, es un jugador extremo, 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 juega siempre por las bandas, por supuesto, con la capacidad de poder jugar también por el carril central, pero siempre, y la mayoría de los partidos los ha jugado como extremo derecho, entonces ahí es donde más termina destacando. Es un futbolista muy veloz, además es chiquito de estatura, tiene mucha facilidad es escurridizo, se termina escapando a los rivales. Obviamente, acá te sumo de la mano con esto un pequeño punto negativo, que es el 1 contra 1, tal vez no es tan fuerte, capaz con un defensor más corpulento que le saca mucha más ventaja en lo físico, lo puede tumbar fácilmente, pero como te digo, es muy joven y eso se termina puliendo con el tiempo. Pero bueno, la velocidad es una de sus mayores cualidades y como te digo, los lujitos siempre termina dejando ahí algo en el camino. Pero sí, también a pesar de que tiene muchas cosas por pulir en ese 1 contra 1, en más de una oportunidad ha dejado muchos rivales ahí pagando, porque es muy talentoso. Esa rapidez que tiene también le permite sacar una ventaja con respecto a los rivales. Ujú. Por lo tanto, estamos hablando de rapidez, de regate, de creatividad. Y has hablado ahí también, y ahora aprovecho para preguntarte también sobre, por ejemplo, el balón parado. No sé si eres alguien que normalmente es bueno en el balón parado, en tiro libre, o saque de esquina, o no lo hace normalmente. Ha tenido algunas situaciones de tiro libre, lo solía cobrar en Vélez, no es tan habitual. Obviamente Ujú, también por la estatura a veces no puede sacar tanta ventaja en lo que es remates de cabeza y ese tipo de jugadas,
pero sí también tiene una pegada muy, muy potente, pero como te digo, es más de aprovechar las bandas cuando sale jugando por la banda derecha, sobre todo en colaborar con algún centro, y en ese tipo de jugadas sí siempre se termina destacando un poco más. Claro, claro. Bueno, y hablamos ahora de los puntos débiles. Ya has hablado un poco de la parte física, quizás sea algo que tenga que trabajar en el sentido de quizá ganar un poco más de masa muscular, que con defensas más fuertes puede sufrir algunas dificultades. ¿Cuáles son los puntos débiles o los puntos en que tiene que mejorar todavía Gianluca? Bueno, me parece que eso es una de las cosas que más se nota tal vez, porque como es un jugador que va mucho al choque, que enfrenta mucho a los rivales por su posición en la cancha naturalmente, se nota a veces en ese uno contra uno que a veces le falta pulirse un poco más, pero como lo mencionábamos con Roleiser, a veces es un futbolista que no necesitas ponerlo a prueba en esos puntos negativos y aprovecharlos por otros lados. La pegada que te digo que es muy potente, me parece que termina destacando también por sobre las cosas negativas, pero bueno, sí, el tema físico tal vez es lo que más tiene que pulir y también creo que es una apuesta a futuro, porque al ser tan joven imagino que también tendrá que empezar a aclimatarse al fútbol europeo, particularmente a lo que es el mundo del Benfica, pero como te digo, ese uno contra uno tal vez es lo que más se nota. Pulir, ¿por qué no? También ese tema de los tiros libres, que a veces no los cobra tan seguido, entonces no lo podemos ver aprovechando toda su pegada en ese tipo de jugadas. Así que Ujú. no hay tantos puntos negativos, como te digo, es positivo eso, que no haya tantas cosas por pulir, pero definitivamente con un margen de crecimiento muy grande. Eh, Otra cosa que yo he leído sobre él es que quizá uno de sus puntos débiles sea también, por ejemplo, las asistencias o el poder o la capacidad de decisión en el momento crítico de ese último pase, de ese momento final hacia el gol. ¿Me lo confirmas o no? ¿Es algo que tiene que trabajar todavía o está bien de momento como estás sabiendo que es muy joven todavía? Claro, sí, sí es verdad que al ser un futbolista tan encarador, a veces le gana un poquito de la situación, la presión tal vez, y tiene ganas de terminar las jugadas él solo y dejando tal vez desaprovechar una jugada que podría haber terminado tranquilamente otro compañero. Pero tiene que ver Ujú, también más con sus cualidades. A él le gusta mucho encarar, terminar las jugadas también, así que sí puede ser que ese también lo podríamos considerar como un punto negativo. Además, también es un futbolista que no tiene tanta llegada al gol, así que a veces es normal también que tenga ganas de terminarlas él solo y tratar de marcar, pero sí es verdad que en ese aspecto no se le puede reclamar tanto porque no es una de sus mayores cualidades las asistencias y los goles, pero es verdad que a veces deja desaprovechar alguna que otra jugada. vale, muy bien. Te preguntaba también, según sé, él ha empezado en el fútbol sala y también se le conoce en Argentina como la pulga, lo que creo que define bien sus características, diría. Teniendo en cuenta que él va a encontrar un contexto que desde el punto de vista teórico es positivo, porque es un club que está acostumbrado a trabajar con los jóvenes, va a tener muchos compañeros de Argentina. Am, ¿Cuáles son tus expectativas con relación a Gianluca Prestiani en el Benfica? Bueno, haciendo una pequeña comparación también con Roleiser, que lo decíamos, tal vez están para sumar más minutos en la primera. Acá, en el caso de Prestiani, yo lo veo más para llevarlo de a poco. Obviamente, Ujú, como te digo, para adaptarlo un poco más a lo que es el fútbol de Portugal, para lo que es Benfica, por supuesto también para empezar a pulir esas pequeñas cuestiones y cuando esté listo para debutar en la primera, que lo haga de la mejor manera. Pero sí, además también, como te digo, muy, muy joven, recién cumple los 18 años, o sea, es normal que le falte todavía pulir algunas cosas y que necesite ese periodo de adaptación. Estaba pensando también que probablemente Benfica, obviamente esto lo digo desde un desconocimiento, obviamente no sé cómo se lleva con los más jóvenes y cómo los aclimata para debutar en la primera división, pero ujú, imagino que tal vez puede llegar a optar un camino similar al que tuvo Alejo Vélez en el Tottenham, que fue alternando partidos de primera división con algunos de la academia, entonces ahí puede llegar a aclimatarse más fácil y empezar a entender lo que es realmente el club, pero si lo llevan así de a poco, alternando partidos de primera con algunos de la academia, seguramente más temprano que tarde lo tengamos ahí
peleando por un puesto en el primer equipo. Muy bien. Sí, exactamente esto que se habla en Portugal, que probablemente va a jugar ahora más o en los sub-23 o en el filial, en el equipo B del Benfica, y probablemente vendrá una u otra oportunidad en el equipo principal. Por lo tanto, me parece que será por ahí, porque realmente es muy joven, pero con un potencial tremendísimo. Diana, una última pregunta que también te coloqué cuando hablamos de Roleiser. Si tuvieras que compararlo con otro jugador, no tiene que ser argentino, puede ser argentino o no, puede ser un jugador que todavía esté jugando o que ya no juegue. Si tuvieras que compararlo con alguien, sus características, que sea muy semejante, ¿con quién compararías? Mira, justo también estaba pensando en esa pregunta porque intuía que lo ibas a hacer. Hay un futbolista que creo yo que por las características y por la posición que ocupa en el campo pueden llegar a ser muy similares, y lo digo obviamente a grandes rasgos con todo ese margen de crecimiento que todavía tiene Prestiani por delante. Yo Claro. lo veo muy parecido al rol que tiene Rafinha en el Barcelona, esto de Ujú, aprovechar muy bien las bandas y de dar ese último toque para buscar al delantero centro que esté en ese momento. Porque como te digo, los dos son extremos y teniendo en cuenta el rol que él tenía en Vélez, que era justamente de extremo y aprovechando mucho las bandas, puede ser muy similar ese rol que es muy parecido al que tiene Rafinha en el Barcelona. Así que también otro que ha pasado ahí por el fútbol portugués. Así que imagino que ujú. alguno que otro lo tiene un poquito más visto y puede decirme si estoy equivocado o no, pero viendo ahí más que nada, ciñéndome a lo que ocupa cada uno en la cancha, las posiciones pueden ser muy similares en ese aspecto, porque además también tiene mucha rapidez. Rafinha también es mucho de aprovechar su velocidad y algún lujito ahí de por medio también suele tirar, propio de los brasileros. Así que yo lo veo bastante parecido a él también. Muy bien, muy bien. Bueno, ilusionado estaba, ilusionado estoy aún más. Por lo tanto, vamos a ver cómo será la vida de Gianluca Prestiani en el Benfica. Da la bienvenida a Gianluca, que sea feliz, que su felicidad será, claro, nuestra felicidad. Y bueno, de momento no tengo nada más que decir. Yo no sé, Diana, si quieres añadir algo más sobre Gianluca, algo que no te he preguntado, algún dato que sea curioso sobre este chaval de Ciudadela. No, bueno, ya con la presentación que hizo Benfica me parece que promete y mucho su fichaje, así que nada, esperemos que pueda hacerlo de la mejor manera, como dijimos, llevándolo de a poco, teniéndole paciencia porque es muy chico todavía, así que nada, creo que está todo dicho. Por supuesto, si alguien quiere preguntarme algo, están mis redes sociales habilitadas, pero de todas maneras, ilusión hay mucho, no importa cuántos años tenga, el talento está, con cosas por pulir, como dijimos, pero de todas maneras, un grandísimo fichaje el que termina siendo Benfica. Muy bien, muy bien. Bueno, Diana, muchísimas gracias por tu presencia aquí en nuestro canal. Fue un placer como siempre y ojalá volvamos a hablar un día sobre quizá un fichaje más que venga de Argentina, que estamos muy felices con esa relación que tenemos con la Argentina y muchísimas gracias por tu participación una vez más, ¿vale? Bueno, Ricardo, muchas gracias otra vez por la invitación. Ojalá otra vez nos volvamos a reunir aquí para hablar de otro fichaje argentino y, por qué no, de estos dos fichajes que concretaron este mercado de pases. Así que nada, reitero otra vez el agradecimiento. Muy bien, muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias a la gente que nos está acompañando. No os olvides de dejar el like y suscribir a nuestro canal. No os olvides que también estamos en redes sociales. Estamos en X, en Facebook, en Twitter, en Twitter es X ahora, perdona. Estamos en TikTok también. Tenemos una newsletter, la página web elmiticobenfica.eu, y por lo tanto hay siempre con muchas novedades, siempre con mucho contenido sobre el incomparable Sport Lisboa y Benfica, y muchas gracias por estar ahí de ese lado. Un fuerte abrazo para todos y viva Benfica. Gracias.